Hacemos la Radio Unión 107.9. Buenas para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y estamos nuevamente en un especial para Radio Unión 107.9, Radio de Murcia. ¿Qué vamos a trabajar hoy, qué vamos a tratar hoy en nuestro programa? Bueno, estamos en la pandemia, estamos en la época del coronavirus, donde este nuevo personaje vino a vivir a nuestras vidas, ¿no? Vino a participar de nuestras tranquilas y apacibles existencias. Este personaje es lo que llamamos el coronavirus, el COVID-19, y tenemos toda clase de explicaciones. Podemos encontrar explicaciones extraterrestres, explicaciones que tienen que ver con, de repente, conspiraciones Illuminati. Tenemos, por otro lado, explicaciones médicas que, de hecho, se contradicen mutuamente, donde un médico de repente dice... este virus produce un sarpullido en la piel y algunos síntomas en los pulmones y en la garganta. Mientras que otros médicos dicen todo lo contrario. Dicen, por ejemplo, hemos descubierto que este virus también produce pérdida de olfato y pérdida del sabor. Y otros médicos más, para sorpresa de todos, acaban diciendo, por ejemplo... Hemos descubierto que la calvicie también la produce este virus y hasta podemos estimar que quizá, aunque parezca un poco aventurado, la disfunción eréctil, disculpen el término, también lo produce este virus. Y bueno, llegamos a un nivel de confusión donde, no sé, el problema que uno tenga con su suegra también es por el coronavirus. Entonces empieza a darse una especie de cacofonía, de ruido cruzado, como si uno estuviera en el medio de una batalla, en una guerra, y las balas, ¿no?, surcaran el aire en distintas direcciones que uno no sabe de dónde vienen. Uno dice, bueno, ¿dónde están mis enemigos verdaderamente? Este es un enemigo raro, es un enemigo que no podemos distinguir, pero no solamente porque sea demasiado fuerte como para combatirlo, no lo vemos. Y no porque sea solo un virus, no lo vemos porque no lo hemos podido definir, no lo hemos podido representar. Una vez vi una documental hace mucho tiempo que era, en el título en inglés era Through the Rabbit Hole, ¿no? Y lo tradujeron algo así como a través de la madriguera del conejo, como cuando Alicia, en el País de las Maravillas, se lanzó por ese agujero en el suelo y acabó en ese mundo tan particular, tan extraño, tan Alicia, tan Lewis Carroll, ¿no? Y decían en esta documental que cuando los habitantes originales de América, los aborígenes, vieron llegar las carabelas de los conquistadores españoles, cuando las miraban no veían carabelas. Proponía esta documental que un español, un europeo, al mirar una carabela, ve la carabela y obviamente dice... eso es una carabela. Mientras que estos aborígenes, cuando miraban la carabela llegar a sus costas, decían, ¿qué cosa es eso? Eso es una mancha negra. Y de repente venía otro y decía, no. No es una mancha negra eso. Eso es una nube. Eso es una nube. Pero no, te digo que no es una nube, eso es una mancha negra. ¿Qué es? Miren, para mí es un árbol muy grande, pero no sé qué hace en el océano. Es decir, había una dificultad para designar aquello que estaban viendo. Por lo tanto, no lo estaban viendo. No podían ver algo porque no tenían nombre para ello. Entonces, quizá el dilema que tenemos con esta realidad, más allá de investigaciones científicas, que obviamente son muy acertadas, más allá de posibilidades y estadísticas políticas y económicas, que en muchos casos también son muy acertadas, y más allá de algunas estimaciones de conspiraciones, que también pueden ser muy acertadas, el hecho es que por primera vez quizá
en mucho, mucho tiempo, nos estamos enfrentando con un elemento que habíamos dejado fuera de nuestra historia. Hemos intentado a lo largo de nuestra trayectoria humana dejar fuera de nuestro caminar a aquellos pequeñitos seres, ¿no?, que llamamos virus y que en algún momento hicieron presa de nosotros. Y ahora hemos decidido que ya no tienen más cabida en nuestra civilización. Así que hemos dicho hace mucho tiempo, adiós gripe, por lo menos esa gripe española, adiós peste negra, adiós tuberculosis y demás enfermedades mortales, e inclusive adiós ébola, ¿no? Porque consideramos que es una enfermedad que está solamente en el continente africano, cosa que normalmente al europeo no le importa en absoluto, y al latinoamericano casi que tampoco. Básicamente la regla es que todo lo que no me afecte a mí directamente no me importa, ¿no? Sea que uno viva como esquimal en América del Norte o viva, no sé, en Australia, ¿no?, en una de las islas australianas. No me importa lo que no veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces empezamos a construir una civilización que prescindía de estos pequeños seres llamados virus. Sin embargo, han regresado los muchachos. Los muchachos dicen, esto así no va, nos han dejado fuera de escena, nosotros queremos regresar, queremos estar aquí otra vez. Entonces, ¿por qué están de nuevo con nosotros? ¿Será por una cuestión de que han sido creados deliberadamente en algún laboratorio de Wuhan? ¿O será Donald Trump que ordenó a algunos de sus acólitos científicos que crease algo por el estilo? No lo sabemos. El hecho es que están aquí y llegaron para quedarse. Es decir, están frente a nuestras narices, nos están refregando en la cara que hemos olvidado un aspecto de la existencia que creíamos haber superado. Somos como grandes elefantes que creímos habernos deshecho de las pulgas. Y sin embargo, las pulgas regresaron. Sencillamente, ¿sabe por qué? Porque esas pulgas son las dueñas del mundo. Estos virus existen en nuestro planeta desde mucho, pero mucho, más que su bisabuelo y tatarabuelo y todo lo que se pueda acordar de su árbol genealógico. Mucho más atrás existen, desde mucho más atrás, existen estos, no diría seres, porque usted sabe que los virus, los científicos no los califican del todo, no se ponen de acuerdo, como seres vivos. No sabemos qué son. De hecho, habría que preguntarle a algún virus qué es. A ver, vamos a hacerle una pregunta a algún virus. Y los virus son cosas pequeñitas, así que le vamos a preguntar. A ver, ¿hay algún virus por ahí? Sí, soy yo. Bueno, ¿qué tipo de virus sos? Perdón. Yo soy el coronita, un virus chiquito, pequeñito. Ah, vale, un virus pequeñito. ¿Pero no son todos los virus pequeñitos? No, hay algunos virus que son más grandes. Yo soy un poco más grande. Ah, vos también sos virus. Sí, yo soy el corona. El otro es el coronita, yo soy el corona. Pero vos, ¿qué querés saber? No, bueno, quiero saber si son seres vivos o no, por ejemplo. Nosotros, entre nosotros, decimos que sí. Nosotros hacemos reuniones todos los sábados, no porque seamos judíos, ¿eh? Y bueno, nosotros estamos convencidos que estamos vivos. ¿Y cómo se llegan a dar cuenta si están vivos o no? No lo sé, pero es lo que nos decimos. Y tanto decirlo ya lo creemos nosotros. Ah, mirá, y les causa mucha gracia creerse vivos. Y sí, porque si no te crees vivo no haces nada, ¿viste? Hay que sentirse vivo. De hecho tenemos un himno. ¿Querés que te lo cante? Dale. Bueno, dice así. Los virus nos sentimos vivos, sí señor. Ah, qué himno más creativo ese. Qué armonía musical. Y bueno, somos virus, ¿qué querés? Que si no somos Mozart nosotros, no tenemos una orquesta sinfónica.
Somos apenas un poquito de ADN y ARN. ¿Qué esperabas? Sí, la verdad, con esa configuración no se puede esperar demasiado. Y digamos, ¿qué hacen ustedes cotidianamente? ¿Qué hace un virus cuando se despierta por la mañana? Bueno, lo primero, no nos lavamos los dientes, por ejemplo. Ah, no, ¿y por qué? Y porque no tenemos dientes nosotros. Obviamente, claro, los virus no tienen dientes. Pero ¿y comen? No, tampoco comemos. Y no comen, no se lavan los dientes, ¿y qué hacen? Y bueno, no hacemos nada. No hacen nada de nada, un virus no hace nada. No, nosotros vamos a la deriva. Vamos ahí como que nos lleva la vida. Ah, y luego, ¿qué pasa? ¿Caen en algún sitio, me imagino? Bueno, sí, vamos a la deriva y si caemos en el sitio adecuado, bueno, ahí si caemos en el sitio adecuado, empezamos a hacer de las nuestras. Contale, Coronita, contale. Bueno, nosotros nos divertimos un montón. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros, por ejemplo, caemos en un cuerpo, ¿viste? Alguien respira fuerte, hace... y nos metemos nosotros, estamos adentro. ¿Y qué hacen una vez adentro? Y bueno, nos metemos con la célula y le decimos, a ver, célula, déjame entrar. ¿Y se meten dentro de las células? Sí, y empezamos a revolver ahí adentro. Y decimos, mirá, acá a esto le podemos meter un poquito de ARN. Y bueno, vamos metiendo partes nuestras, probando cosas, ¿viste? A veces encontramos cosas interesantes y salen mutaciones genéticas, todo gracias a nosotros. Ah, o sea que los virus tienen que ver con las mutaciones genéticas. Pero por supuesto, ¿qué te creías? ¿Que acaso vos sos un hombre pasando desde el mono, desde el simio hacia el homínido? ¿De dónde? Por nosotros. Ah, ¿y cómo es ese pasaje? No lo entiendo. Bueno, nosotros vamos cambiando dentro del código genético de la célula, cambiamos algunos detalles y algunos detalles salen mal, ¿viste? Ah, o sea que encima no son hábiles, meten la pata. Claro, nosotros no entendemos nada, nosotros no fuimos al colegio, no sabemos nada de la ARN y todo ese asunto. Así que nosotros intentamos ahí toquetear y como quien abre, ¿viste? Un ordenador y revisa y toca cablecitos. Y a veces se te quema y a veces sacas ahí un ordenador súper potente. Y bueno, a veces salen cosas buenas y hemos creado mutaciones magníficas como la del ser humano. O sea, vos estás acá gracias a nosotros. Mirá vos, no lo sabía. Bueno, ahora aprendiste algo, ¿viste? ¿Viste que los virus servimos? Sí, la verdad que sí, ahora me doy cuenta. Entonces, fíjese que estos seres vivos, no lo sabemos, no se los denomina del todo vivos porque no cumplen funciones como, no sé, no tienen mitocondrias para respirar o no tienen procesos que tienen las células que las hacen, como por ejemplo la capacidad autónoma de reproducirse, las hace un ser vivo, ¿no? Una de las cualidades de un ser vivo es poder reproducirse, crecer, reproducirse y demás. Los virus no, los virus son un código como una especie de subrutina pequeñita llamada ADN o ARN, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, y cuando entran en la célula por el medio que sean, van modificando la hélice esa de código genético de la célula. Entonces, muchas veces lo hacen se replican de manera adecuada y muchas veces hacen desastres. Esos desastres pueden llevar a que se generen muertes en el ser vivo o deformaciones o complicaciones de salud terribles hasta la muerte. Y otras veces pueden producir mutaciones, pero no en el momento a veces. A veces quedan como dormidos ahí cuando se analizó el famoso ADN basura. Se buscó el genoma humano, ¿no? Se quiso analizar. Cuando se tuvieron las capacidades de analizarlo, los científicos se decían para sí mismos, cuando logremos analizar el genoma humano, vamos a descubrir unas cosas magníficas ahí adentro. ¿Y sabe lo que descubrieron?
Sí, descubrimos que la mayoría del código genético basura, que así le llamábamos, que nosotros pensamos que era, no sé, humano, no era humano. ¿Y de qué era? De virus. Pero no lo cuentes. Bueno, era de virus. O sea que esos restos en el código genético humano eran de virus. Y que cuando esos restos, las circunstancias climáticas, digamos, exteriores al ser humano eran suficientemente intensas, esas partecitas, esos fragmentos podían activarse y producir entonces mutaciones. Y estas mutaciones podían ser útiles y el ser vivo entonces se adapta a una circunstancia, no sé, aumenta, se va a la capa de ozono y aumenta los rayos ultravioletas. Bueno, podía generar una mutación que soportara esos rayos ultravioletas, con lo cual ese ser humano seguiría viviendo, se reproduciría y esta mutación se seguiría extendiendo y sería el nuevo ser humano, mientras que el anterior se extinguiría. Bueno, los virus propician esto. Entonces, fijémonos que un virus es un elemento transformador del ser humano, pero no transformador desde la lógica humana, desde quiero esto y lo voy a lograr, sino que son energías primarias amorales, ¿no? Usted puede ser moral, usted puede decir, bueno, esto lo quiero hacer, esto no, estos son mis límites, pero los virus no. Los virus no tienen prurito alguno. Pueden entrar y destruirlo, o destruir toda la vida sobre la Tierra, o no. Es decir, es una energía masiva, una energía potente, una energía como un tornado, como un maremoto, como la fuerza del sol, una fuerza ciega que se encuentra, se da de bruces contra nosotros, que somos como, digamos, la crème de la creación, ¿no? Somos los seres que pueden reflexionar, somos los mamíferos superiores que pueden pensar acerca de lo que les pasa, ¿no? Ningún animal puede hacer eso. En cambio nosotros, o sea, sí el orangután un poco, también el delfín y estos mamíferos superiores. Pero el ser humano puede pensar acerca de lo que piensa o pensar acerca de lo que siente de una manera mucho más compleja. Bueno, entre eso que somos y un virus hay una distancia, pero evolutiva colosal, ¿no? Los virus fueron los primeros habitantes de nuestro planeta y están desde hace muchísimo más que nosotros. Como lo está, como le digo, el mar, el cielo, las montañas y los fenómenos naturales como un maremoto, un tsunami, una erupción volcánica. Esas erupciones volcánicas no tienen moral, no tienen límites. Nosotros sí. Nosotros hemos creado un mundo donde ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Y uno se pregunta, ¿para qué existe esta evolución llamada el ser humano? ¿Qué función cumple que un ser vivo tenga la capacidad de reflexionar acerca de lo que le sucede, siendo que es tan incómoda, tan complicada? ¿Y qué pasa cuando se tiene esta capacidad? Bueno, lo que sucede es que si un perro se infecta de un virus, si un león se infecta de un virus, sencillamente enferma y muere. Pero el ser humano sufre. El ser humano se encuentra de bruces con el embate con lo imposible, ¿no? El embate contra lo invisible, el embate contra lo imposible, el embate contra, o el combate contra lo que no se puede controlar. Y fijémonos cómo nos fascina eso. Nos fascina el mundo de los virus. Nos encanta la posibilidad de lo que no tiene forma. Hemos visto películas como El Ente, ¿no? Que es una película maravillosa, porque como diría mi amigo Eduardo Vergara Aguilar, filósofo de centros penitenciarios aquí en España, con quien hemos conversado muchas veces, él me dice, el peor enemigo es el que no tiene forma. Porque cuando uno ve Alien, por ejemplo, como Alien, la de Sigourney Weaver, la del Octavo Pasajero, por ejemplo, el monstruo dentro de todo tiene forma, ¿no? Uno lo ve y dice, ahí está el alien, mátenlo, ¿no? Y corre como si fuera, hasta se parece a un cangrejo cuando es pequeño. Pero el ente no tiene forma, al ente no lo vemos. La otra película, La Cosa, el ente, La Cosa, son dos películas donde el malo
no tiene forma. Y esa es la diferencia entre el miedo y el terror. Porque el miedo es cuando alguien le tiene temor a algo, ¿no? Yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo no sé, al mañana, le tengo miedo a un perro, le tengo miedo a una persona. Pero ¿qué pasa cuando a lo que yo le temo no lo puedo objetivar, no lo veo, no lo toco, no sé dónde está? Puede aparecer, o mejor dicho, no aparecer y atacarme por cualquier sitio. Esa es la herramienta más colosal que tienen los sistemas políticos dictatoriales, despóticos, porque cuando yo tengo miedo, por ejemplo, de que la policía me lleve por haber cometido un delito, tengo miedo. Y me basta con no cometer ese delito y no me van a llevar, ¿no? Me cuido y no me van a llevar. Pero, ¿qué pasa cuando no se da una directiva clara acerca de cuál es el pecado por el que me llevarían? Una directiva del estilo de si usted... Si usted, no, ahí no, acá. Acá, ahí estamos. Bueno, somos la policía, escúcheme. Si usted roba una manzana, quizá lo llevemos. Si usted no roba una manzana, puede ser que lo llevemos también, ¿eh? Y si usted piensa en robar una manzana, quizá no lo llevemos, o quizá sí. No se sabe. Bueno, ahí aparece el terror. Porque cuando uno sabe que, bueno, cometiendo cierto acto te llevan y cierto acto no, entonces ahí hay miedo, como digo, uno se cuida y listo. Pero cuando te pueden llevar por nada, cuando tu vecino te está mirando y te puede denunciar, y ya no es la policía que está ahí, ese hombre vestido de azul que te puede llevar, sino que ahora puede haber ojos en cualquier sitio. Es una Gestapo de la gente. Eso es terror. Es cuando no se sabe de dónde viene. Entonces, eso es una reminiscencia muy ancestral en el ser humano, muy arcaica, que es el miedo al entorno. Imaginemos al hombre, por así decir, de las cavernas, no sé, en una noche, escuchando el ruido de la selva o de la jungla, al mismo tiempo escuchando, no sé, el rugido de un león a lo lejos, de repente viendo una estrella fugaz en el cielo, una tormenta con sus rayos y truenos. Es un mundo hostil. Y es un mundo hostil que es demasiado grande para defenderse de él. Por lo tanto, aterra. Porque lo puede comer un bichito a ese hombre, lo puede picar, un bicho venenoso, una serpiente por el suelo, pero también le puede caer del cielo un rayo, porque él ya vio que le cae a veces a algunos un rayo y no sabe cómo, qué patrón sigue ese rayo, a quién le cae rayos, a cualquiera de nosotros. Entonces, ese hombre vive aterrado, es alguien que no es capaz de relajarse, vive aterrado, vive aterrizado, vive conectado con la realidad terrestre, con ese mundo del cual no puede escapar. Por eso digo, nos fascina. El ser humano siempre tiene esa doble circunstancia que le fascina lo mismo que le da miedo, porque es algo que no se puede sacar de la cabeza. Porque aunque vayamos a la discoteca, aunque nos divirtamos, aunque festejemos cumpleaños y nos riamos con los amigos y veamos películas, en el fondo sabemos que vamos a morir. Todos. Se mueren sus seres queridos, se muere su perro, se muere, se deteriora su cuerpo. Usted sabe que está constantemente amenazado por el vacío. Está constantemente amenazado por lo que no ve. Y eso que no ve, la muerte, se lo puede llevar a usted en cualquier momento. Y un virus no es más que eso. Un virus es esa energía invisible que si quiere, y peor le digo, no si quiere el virus, si da la casualidad, porque ya dijimos, nos contaron nuestros amigos Corona y Coronita, que ellos no deciden a dónde ir, sino que la vida los arrastra. Entonces, ni siquiera hay un patrón que el virus te elige, sino que si el virus justo está ahí, lo pillaste, ¿no? Y te lo agarraste, y ahí lo tenés. Entonces, es ese terror, ¿desde dónde vendrá esto? Ya no son los rusos,
ya no son los chinos, ya no son los árabes, ya no es ISIS. ¿Qué es ahora? Ahora es un enemigo invisible. ¿Es nuevo? No, es el enemigo que siempre tuvimos, el de siempre. Y fíjese hasta qué punto lo sabíamos, que lo retratábamos en películas, ¿no? Y en novelas y en historias. Es un mitologema. Un mitologema es un problema humano, un sentir humano, que una y otra vez se representa en forma de mitos, ¿no? Porque, en la mitología, porque es crucial. Entonces tenemos Walking Dead, por ejemplo, la famosa serie Walking Dead, donde está Rick, ¿no? el protagonista, que con su gente intentan escapar de un mundo donde, en el cual una pandemia, un virus justamente, ha destruido a casi la totalidad de la humanidad. Entonces es la lucha de, fijémonos, del orden, ¿no? de lo humano, que está diezmado por completo, contra justamente la vastedad de esa furia silenciosa. Yo vi una película cuando era de Chuck Norris, cuando era chico, cuando era niño. Me llevó mi padre a verla, y se llamaba así, Furia Silenciosa. Me acuerdo que fuimos a un cine que era prohibido para menores, ¿no? Y mi padre se apañó para que nos dejaran entrar, que es una película que hoy la podría ver cualquier niño y no pasa nada, pero en esa época era prohibida por la violencia que tenía. Y el asesino, el malo, era un loco. Y los locos dan miedo, porque son incontrolables, son como los virus. Cuando uno se encuentra con un malvado, un cruel, como, no sé, el Joker o Lex Luthor, por ejemplo, uno sabe lo que quieren. Y basta con no ponerse en su camino o más o menos anticipar sus movimientos. Pero un loco no se puede anticipar. Un loco no tiene plan. Un virus tampoco. La muerte tampoco. La muerte, uno puede llevar una vida sana, puede no fumar, no beber, no comer grasas y se muere. Y otro que se come todo eso vive. Y un tercero que come todo eso se muere también. No hay patrón. Nos da miedo. Entonces aparecen series como Walking Dead o Resident Evil, Evil, no sé cómo se pronuncia exactamente, esta película también de zombies, y nos encanta, por eso tienen tanto éxito, verlas, porque retrata nuestra lucha contra lo incontrolable. Entonces nosotros creamos culturas, la nuestra, basadas en el no caos. Estamos creando culturas donde el caos queda fuera, donde el caos lo vivimos en una discoteca un fin de semana un ratito y de manera controlada. Pago mi entrada, respeto las reglas más o menos porque si no me echan y bueno, me descontrolo, pero de manera controlada justamente. Esa es la paradoja. Y después me voy a mi casa y soy un hombre de oficina de 8 a 4 por ahí cada día. Hasta que vuelve a llegar el fin de semana y vuelve el descontrol. Entonces, esa es nuestra vida habitual. Una vida donde el caos es un chiste, donde el caos es nada, una caricatura, es grotesco. No hay caos verdadero en nuestra vida. Entonces, creamos justamente en la fantasía películas, historias, obras, pinturas, donde el caos nos abruma y nos fascina verlo. Entonces, imaginemos esta realidad. Los virus justamente representan ese caos, pero llevémoslo a un plano más habitual, un plano que estamos acostumbrados a tratar, las emociones. ¿Qué es una emoción? Es algo que te pone en marcha, algo que te mociona, ¿no? Como motion en inglés, algo que te pone en marcha, te empuja, te mueve. Las emociones nos mueven. Los virus nos mueven. Un virus te puede matar. Un virus te puede, como este virus, hacer perder el olfato, el gusto, la vista, como esta película Contagio, donde se van perdiendo, no sé si era esa u otra parecida, se van perdiendo los sentidos. Es una película, pero no sé, loquísima, porque se van perdiendo los sentidos hasta el punto que se pierde el olfato, el gusto, que bueno, uno diría, bueno, funciona igual. Pero después se pierde el oído. Después se pierde
la vista. Y uno dice, bueno, me queda el tacto. Por lo menos puedo tocar cosas, como un ciego y sordo a la vez. Tengo ese contacto con el mundo. Pero al final, y le hago spoiler con esto, se pierde el tacto también. Imagínese un mundo donde no hay ningún tipo de sensación, pero usted sigue vivo. Es una locura. Es quedar completamente en un caos. O sea, no hay forma de construir orden, porque no hay un otro, no hay un afuera, no hay algo contra lo cual relacionarse. Yo podría estar frente a una persona y no notarlo. Podría caerme por una escalera y no enterarme. Entonces, solo sé que tengo mi mente y estoy pensando. Como mucho podré recordar cosas. Entonces, las emociones son las cosas que te mueven, que te emocionan. Esas cosas son el caos en nuestra vida y las tenemos a cada momento. Y tratamos a esas emociones de controlarlas, de convertirlas en sentimientos para poder dominarlas. Y sin embargo son una fuerza primaria, como un maremoto, como un terremoto. Es la potencia de la vida que entra en ti en cualquier momento y que te hace angustiarte, te hace llenarte de alegría de repente, te hace sentir miedo, ¿no? Un miedo muy básico, que después explicaremos y diremos, sí, bueno, tengo miedo en realidad porque a mí me asusta la oscuridad, porque de pequeño. Eso es deglutirlo, eso es asimilarlo, eso es pretender que no pasa. Pero ¿sabes cuál es la verdad cruda? La verdad cruda es que ese miedo, esa emoción, no es tuya. Es un virus. Esa emoción, ¿qué significa virus? Vayamos a la palabra. La palabra virus, se la vamos a preguntar a los mismos virus para que nos la cuenten. ¿Qué significa virus, Corona? Virus. Virus significa veneno. Qué nombre tenemos, ¿eh? Veneno. Entonces, veneno es lo que significa virus. ¿Qué hace un veneno? Un veneno te controla. Un veneno se mete en tu sangre, se mete en tu sistema y no te pregunta, no te invita. El veneno te condiciona, te cambia, te transforma, te domina. Entonces, el veneno, podemos ver en las películas cuando envenenan a alguien la cara que pone de no entiendo nada, pero me estoy muriendo. Entonces, el veneno es algo que entra y te transforma. Las emociones son algo que aparecen y nos transforman. Entonces, podemos entender que todos los días tenemos contacto con algo similar a la realidad de los virus, esa realidad que la hemos intentado dejar afuera, que son las emociones. Y las emociones tampoco tienen buena prensa en nuestra cultura. Sí los sentimientos. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, estoy profundamente enamorado de Patricia. Patricia es todo para mí. Siento un amor que creo que durará toda mi vida. entonces, eso sí, porque es coger, agarrar una emoción, la emoción de la pasión del primer momento que vi a esa chica, y convertirla en un sentimiento, convertirla en algo que me va a durar años. Pero el tema es que las emociones no duran años. Ese es el conflicto. Que después diré, El amor se me apagó. Yo no sé qué pasó. Yo la amaba. Pero ahora, no sé, el sentimiento desapareció. claro, porque lo que existe es la emoción. Usted siente pasión, usted siente miedo, usted siente ira, usted siente, no sé, emociones así potentes que surgen en el momento, ¿no? Y que son abrumadoras, alegría. Pero luego esa alegría la convertimos en felicidad, ese miedo lo convertimos en temor, y cada emoción la queremos hacer durar para que nos dé la sensación de que sabemos lo que está pasando y que controlamos algo. Y sabe que no controlamos nada. Y lo sabemos. Por eso consumimos esas películas. Por eso nos fascina el caos. Por eso vamos a la discoteca. Por eso consumimos drogas, ¿no? Hablo en plural, pero yo personalmente no lo hago, pero hago otras cosas que me conectan con el caos. Por eso nos atrae el orgasmo, el momento caótico del orgasmo. Por eso nos atrae todo lo que nos conecta con ese caos. Y lo tenemos diariamente en nuestras emociones, pero lo hemos aprendido a
a masticar, a asimilar, a tenerlo ahí lejos. Pero ahora tenemos esta invitación de los virus forzosa que nos enfrenta de cuajo, nos muestra que esto está ahí y no se fue. Y que por más que nosotros como especie humana pensemos que estamos ahí en la cúspide, los virus nos dicen nada de cúspide, estamos nosotros. El caos es la parte de abajo del iceberg. Ustedes, los humanos, son la puntita del iceberg. Bueno, lo puedo decir yo que soy el virus. Vale, decilo vos. O decile a Coronita mejor. Acá estoy. Bueno, nosotros somos la cúspide, hermano. ¿Sabés cuánto hace que existimos nosotros? No tengo ni idea. Bueno, nosotros tampoco, pero mucho. Existimos hace mucho. Decime un número, el que se te ocurra. 1000. No, más grande. Bueno, 2500. No, muchísimo más grande. Bueno, no sé. 50.000 billones. Bueno, por ahí. Debe hacer eso que vivimos nosotros. Un montón, ¿entendés? Y no nos vamos a morir. Ustedes van a desaparecer. Y nosotros no, ¿sabías? Me das un poco de miedo. Y deberías sentir miedo. Entonces, el contacto con la realidad emocional es algo que hemos perdido. Y lo perdemos porque hemos construido una sociedad que lo niega. La pregunta sería, la pregunta del millón ahora. ¿Hay alguna sociedad humana que sí haya vivido o viva en contacto con este mundo emocional? La respuesta es sí. Hay culturas que han simbolizado. ¿Qué cosa es simbolizar? Bueno, imagínese que el mundo de los virus, el mundo de las emociones, es un mundo que no lo entendemos. No lo entendemos porque el virus es demasiado pequeño, demasiado no humano, y las emociones son demasiado no humanas, ¿no? Porque yo no elijo qué sentir. No tiene que ver con nada mío. Yo soy Pablo y las emociones no tienen que ver conmigo. Aparecen, ¿no? Me emocionan, me mueven, ¿no? De emocionar, poner en marcha. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conectarme con ese mundo? Bueno, hay algo que los griegos llamaban simbolón, ¿no? Que es lo contrario a diabolón, ¿no? O diabolos, que es unir. Simbolón significa unificar, conectar dos cosas, ¿no? Eso es un símbolo. Mientras que un diablo es una separación de cosas, justamente. Entonces, nosotros lo que necesitamos es reconectar, volver a poder pensar, ¿no? Como a veces se usa esa frase, pensar lo impensable, pensar lo imposible. Bueno, pensar ese vacío, ese caos, ¿no? Porque si no lo pensamos, nos va a pasar como el aborigen que conté al principio, que veía la carabela y realmente no la veía. No sabía qué era. Entonces el símbolo es lo que nos permite representar a esos virus. Entonces, ¿cómo sería un símbolo que represente los virus? Bueno, tenemos símbolos que representan, por ejemplo, está la cruz, está, no sé, una estrella de 6 puntas que es la judía, tenemos el símbolo del amor que puede ser un corazón, distintos símbolos. Entonces, algo como la pasión. ¿Qué símbolo representa la pasión? Y bueno, el fuego, la sangre, ¿no? Eso representa pasión. La muerte, ¿qué representa la muerte? Y el negro, ¿no? Lo negro, lo escuálido, ¿no? Son símbolos. Cuando nosotros aprendemos a utilizar símbolos que representen este caos, que los hemos dejado fuera. Fíjese que no nos interesa en nuestra cultura la idea del diablo, la idea de Satán, la idea de la oscuridad. Hemos creado hasta religiones de la pureza, religiones donde ni siquiera ya nuestro Cristo es un Cristo crucificado, sufriente y sangrante. Ahora es simpático, saluda a todo el mundo, es el Sagrado Corazón. Hemos dejado de tener contacto con lo caótico, nos hemos quedado con el lado controlable de la vida. Entonces, establecemos relaciones, hacemos negocios, nos relacionamos con la naturaleza de la misma forma, talando el Amazonas, contaminando los ríos, controlándolo todo, porque no sabemos que existe el caos, porque no lo hemos simbolizado, no lo queremos simbolizar.
Entonces, ¿quién tiene los símbolos del caos? Bueno, nuestros ancestros, ¿no? Quizás sin ir más lejos, nuestra abuela, bisabuela, abuelo, sabían pensar en el diablo, en la oscuridad, en el mal. El mal es el representante de lo que hoy llamamos el virus, mis emociones que no controlo. Ese mal puede representarse en un símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? Pues como decimos, lo negro, la bruja, el Satán, ¿no? Lo oscuro. Eso oscuro puede ayudarnos a conectar, a poder mirar. Es como unas gafas, una lente, un cristal que me permite ver aquello otro. Actualmente lo que hacemos simplemente es crear paranoias conspiranoicas, que sí son reales, obviamente. Muchas de ellas tienen mucho de razón. O simplemente teorías científicas, como decíamos al comienzo. Muchas de ellas tienen mucho de razón. Voy a beber un poco de agua. Pero nos hemos olvidado de tomar contacto directo, real, con esos símbolos y ver qué tienen para contarnos. Porque quizá nuestra cultura sea mucho más rica si absorbemos ese caos. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser eso de que sea más rica? ¿En qué sentido lo dice usted, doctor? Bueno, me refiero a esto. Vamos a imaginarnos, vamos a plantearlo así. Dentro del cristianismo hay una doctrina esencial, es la base básicamente del cristianismo, que es la doctrina de la justificación, dikairesis, ¿no? en griego, y tzadik en hebreo, ¿no? El justo. ¿Qué cosa es un justo? Bueno, es una persona que tiene códigos, que tiene estructura moral, que tiene parámetros, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir, cualquiera de nosotros, yo tengo parámetros, soy una persona realmente convencida de lo que creo. Bien, entonces imaginemos que esta persona convencida de lo que cree, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Roberto me llamo. Bueno, Roberto es un tipo que es como una pared, es un tipo que tiene convicciones, tiene ciertos presupuestos mentales, tiene límites, tiene valores. Imaginemos a Roberto como una pared. Ahora viene un viento huracanado, ¿no? Que es este mundo de los virus, este mundo de las emociones, este mundo del caos, de la muerte, de lo que no puede controlarse. Son estas fuerzas que no diferencian el bien, el mal, lo tuyo, lo mío, vienen a lo bestia y se encuentran con la pared de Roberto. Pero por otro lado, imaginemos que hay otro tipo, vamos a convocar a alguien, a ver quién viene. ¿Puedo venir yo? Y sí, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Ricardo el Petardo, porque fumo un montón. Vale, vale, Ricardo, bien. ¿Cómo es tu vida? Nada, lo mío es exceso. Yo todo a lo loco. No me importa nada, no me importa vivir, ni morir, ni que se mueran todos. Me da todo igual. Bien, ahí tenemos dos casos. Tenemos a Roberto y tenemos a Ricardo. El caso de Roberto es como una pared sólida, que cuando este viento huracanado golpee, se va a encontrar con un límite. Mientras que Ricardo, por el contrario, es como si no hubiera nada ahí. Porque cuando venga el viento huracanado que lo lleve por los cielos, a Ricardo le va a dar exactamente igual. Entonces no va a ofrecer resistencia. En cambio, Roberto sí. Cuando venga el viento huracanado, va a estar esa pared. Ahora imaginemos que Roberto en esa pared tiene un agujero, pequeñito. Como para hacernos la idea, como los prismas que un prisma es un cristal que tiene cierto ángulo y que cuando uno le hace pasar a través de él una luz blanca, una luz normal, natural, blanca, esa luz del otro lado, en lugar de salir blanca tal como está, se divide en el espectro de colores que llamaríamos el arco iris, ¿no? Entonces, imaginemos que este Roberto es como un prisma. Viene esa fuerza blanca, esa fuerza que no tiene forma de nada, total, y cuando pasa a través de él se divide en los colores esenciales del arco iris. Imaginemos que el ser humano
tuviese, por la razón que fuera, ¿no? La tarea de generar una pared para poder filtrar esa energía primordial y esencial y darle una forma nueva. Es decir, ese arco iris. Imaginemos que esos virus, esas emociones, o si queremos usar una palabra teológica, Dios, ¿no? Una energía excesivamente potente, tan potente que no le importa ni medio, ni usted ni yo. Es sumamente grande. Esa energía, por alguna razón, quiere humanizarse. Por alguna razón se encuentra con un usted, con un yo, que somos como Roberto, como una pared, que tenemos una especie de límite y un agujerito. Tener un agujerito significa que sabemos para qué estamos, porque la gente que no tiene ese agujerito es la gente que directamente dice, por ejemplo, Acá, mira, a mí no me interesa hablar con los virus, ni con las emociones, ni con Dios, ni con nada, ¿entendés? Así que yo quiero vivir mi vida. No me da todo igual, pero yo quiero vivir mi vida. Así que si viene todo eso, yo los voy a intentar matar y se acabó la historia. esa persona no tiene agujero. Entonces no descomprime. Cuando viene ese viento huracanado, choca contra esa pared y... ¿Cómo me dijiste que te llamabas vos, el último? Yo me llamo Juan, el de la pared sin agujero. Vale. Entonces viene ese viento huracanado contra Juan y lo hace polvo. Juan va a aguantar un tiempo y cuando no aguante más, la pared vuela por los aires y Juan muere. Esa es nuestra cultura. Somos paredes sin agujeros. No somos tamices, no somos tamices. Un tamiz es algo que permite cernir las cosas, ¿no? Como el discernimiento, ¿no? Cernir. Algo pasa a través nuestro y algo se queda. Bueno, Juan es alguien que no deja pasar nada, por lo tanto el embate de eso va a golpear hasta que lo rompa. Pero supongamos que tenemos un agujerito. Eso es lo que llamaban los antiguos cristianos un justo. Ser justo significa que uno está constituido de tal manera que entendió que esa fuerza primordial es vastísima, poderosísima y que nos puede llevar, pero volando por los aires como quiera. Entonces, al tener ese pequeño agujerito, generamos la posibilidad de que eso pase a través de nosotros. Es decir, dialogamos con eso. Y lo que sale del otro lado va a ser, en el caso que fuera viento, un viento diferente, tranquilo, apacible, ¿no es cierto? Porque el resto del viento está rebotando contra la pared y no pasa por el agujerito. Es lo que los antiguos cristianos llamaban convertir al Dios malvado, cruel del Antiguo Testamento en el Dios de amor de Jesucristo. Y para que se construya ese Dios de amor, hubo que generar un sacrificio, es decir, un tipo tuvo que sufrir a lo loco. Es decir, uno tuvo que tener una pared con agujero y soportar el embate de que te pase por adentro la brutalidad de la naturaleza, ¿no? Dios. Como en las películas cuando el héroe tiene que, no sé, agarrarse con las manos de dos electrodos y soportar toda la corriente que supuestamente iba a destruir a la ciudad en forma de una bomba, y él se convierte en el que soporta la tensión y a veces el héroe parece que murió en ese asunto, ¿no? Y después revive. Entonces, es esa idea de tener un agujero, ser un tamiz. Eso se llama justificar, dikairesis. Justificar significa convertir en justo. Es decir, por ejemplo, salar significa volver salado, endulzar, volver dulce, ¿no? Clarificar, aclarar. Bueno, ¿qué es justificar? Volver justo. Convertir al virus, a las emociones, a Dios, que no tiene forma en absoluto, que es potencia infinita y no es ni malo ni bueno, es amoral, en algo que sale del otro lado del agujerito, tranquilo. Hemos humanizado a lo inhumano y para eso hemos tenido que dialogar. La actitud de Ricardo no sirve, porque la actitud de Ricardo es no hay pared. Si no hay pared, el aire se mueve como siempre y no pasa nada. Si viene las emociones a un león y lo enardecen contra las gacelas, el león hace un destrozo, se come todas las gacelas, las mata y se queda tan pancho durmiendo. O sea, ahí no hubo cambio.
es todo caos. Cuando por el contrario se encuentra con alguien, esas emociones que le dice, por ejemplo, mata, ¿no? La ira, aparece ira. Y la persona dice, por ejemplo, como en el caso de Juan, a mí no me interesa la ira, porque yo trabajo 8 horas por día, me interesan mis temas y ver Netflix, ¿viste? Y no me sirve la ira, así que nada de ira, no quiero ira en mi vida. esa persona es una pared y va a aguantar lo que pueda hasta que eso le pase por arriba y lo destruya. En cambio, existe otro tipo de persona que es capaz, como Roberto, de tener acá, soy yo, Roberto, y si yo tengo agujerito, soy Roberto el del agujerito. Ahí está, Roberto el del agujerito es el tipo que va a dejar que todo imaginemos ese tornado le pase por adentro. Es similar a decir que Jesús aguantó los pecados del mundo, aguantó la potencia cruda de lo virósico, de lo venenoso, de la naturaleza. Como si el ser humano, imaginemos, fuese el tamiz, aquello que es capaz de procesar las fuerzas naturales para convertirlas en una otra cosa. Y usted me dirá, bueno, ¿cuál es esa otra cosa? No lo sé. En cada caso va a ser algo diferente. Pero Jesús lo que hizo es convertir, y no lo digo como proselitismo cristiano, doy un ejemplo, convertir el Dios cruel del Antiguo Testamento en un Dios de amor, mediante un sacrificio, ¿no? Sacrificio es sacrofacer, hacer sagrado. Es decir, es un hacer sagrado. Si mi hacer es un hacer banal, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy al cine, salgo a pasear, voy a comer, me divierto, veo la tele y me voy a dormir, eso es muy banal. Pero si yo hago un hacer cotidiano, sagrado, estoy como el aborigen antiguo comulgando con las fuerzas de la naturaleza y poniéndoles nombre, llamándole Padre Viento, no sé, Rey Sol, ¿no? Y tengo símbolos para ellos y dialogo con ellos. Ellos pasan a través mío y me lastiman y crean algo luego. Entonces, imaginemos, volviendo al tema original, que este fenómeno de convertirse en, ahora mismo que tenemos esta pandemia, ahora que tenemos una gran oportunidad de enfrentarnos al caos, a lo desconocido, si empezamos a padecerlo, ¿no? Porque esa es la idea, padecer. El padecer es hijo de la neurosis, ¿no? La neurosis es cuando dos cosas chocan y no casan, no pegan ni con cola. A Ricardo no le va a pasar la neurosis, porque no existe. Es como el león que le aparece la ira, no tiene conflicto. Mató las gacelas y todavía con sangre en la boca se va a dormir. El que tiene conflicto es el que es como Juan, que es una pared sin agujero, y también como Roberto, que es la pared con agujero. Solo que Roberto está haciendo un sacrificio, sacrofacer, está cumpliendo el rol que, postulo yo, es el rol del ser humano. Ser un tamiz que filtra una realidad completamente brutal y le da sentido. Cuando uno le da sentido a esa realidad, empieza a tener una vida rica, porque es una vida con sentido justamente, que va en una dirección determinada, no va hacia cualquier parte. Uno se siente importante. Cuando Carl Gustav Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, visitó a los aborígenes Puebla, ellos les decían que todos los días ayudaban a que el sol saliese. Y que era una tarea importantísima, porque si ellos un día no lo hacían, el sol no saldría y el universo colapsaría. Uno diría, como una persona moderna, qué tontería esto de los aborígenes, ¿no? Ayudar al sol. Claro, pero imaginemos el nivel de sentido que tenían esa gente, de comunión con aquellas cosas que son más grandes que ellos, que tenían o que tienen. Mientras que nosotros acabamos viendo Walking Dead y Resident Evil porque sencillamente no tenemos ningún contacto con esas energías. Vivimos como vive Juan, como siendo una pared
que intenta resistir todo lo que puede hasta que un día un tornado es demasiado fuerte y nos arrastra por completo. Nos olvidamos que existe otra opción, y es la opción de Roberto, que es la opción de ser una pared con un pequeño agujero a través del cual dolorosamente va a pasar esa energía primaria y nos va a lastimar, ¿no? Los pecados del mundo que se redimen, justamente se redimen, y sale un nuevo ser. Y para eso hace falta el sacrificio, ¿no? El volver sagrado, lo que hizo, digo Jesús porque es el mito más presente en nuestro mundo occidental. Si estuviéramos en Japón hablaría del Buda, pero bueno, aquí es Jesús, ¿no? El mito primario. Entonces, tener un agujero, desarrollar a un agujero, es desarrollar la capacidad de diálogo, es dejar que algo te traspase, no que te rebote, porque que te rebote es vivir la vida que vivimos hasta ahora. Y un día te viene esta pandemia con el COVID-19 y otras que vendrán, ¿no? O te viene el terror y no sabemos qué hacer, no sabemos gestionarlo. Y creamos culturas donde un día el viento es demasiado fuerte y nos rompe. ¿Por qué no creamos una cultura basada en ser tamices, en ser paredes con agujeros, en empezar a dialogar con justamente las emociones que te pasan cada día, que te surgen, que no dominás, que son tus virus, ¿no? Cada día. Deja que te lastimen, dejar que te pasen a través de ese agujero y salgan transformadas. Para que quede más claro, justificar es como cuando la fuerza primaria llamada Yahvé en el Antiguo Testamento quería destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, en lugar de decirle, vale, destrúyela, le dijo a Dios, le dijo así, escúchame, ¿y si hubiese 75 justos, perdonarías a la ciudad? Dios le dijo que sí, pero Abraham sabía que no había 75 justos. Entonces le dijo, ¿y si hubiese 50? Y Dios le dijo también. ¿Y si hubiese 30? Y Dios le dijo también. Y si hubiese... Y así lo siguió bajando hasta que encontró uno, que era Lot y su familia. Entonces, fijémonos, eso es filtrar. Eso es Job. En el libro de Job, cuando Dios le lanza toda la brutalidad de su fuerza, y Job le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Es decir, se convierte en el agujero a través del cual Dios va a pasar, y Dios le responde, le dice, ciñete los lomos, porque vamos a contender. Ahora vas a ver lo que es bueno. Entonces Dios pasa a través de Job, lo lastima, pero sale transformado. Y esa transformación, diría Jung, es Jesús. Es decir, ese antropos, ese hombre agujero, ese hombre pared con agujero, ese tamiz, el hombre tamiz, es el arquetipo, la forma de Jesús. La que podemos tomar, no digo como cristiano, no hablo de religión, estoy hablando de un formato, de un mitologema, de un mito. Podemos tomar esa imagen y ser tamices de esa realidad. Así que bueno, esta pandemia puede venirnos muy muy bien para empezar a abrirnos a ese caos, dialogar con ese miedo original que nos va presentando la incertidumbre diaria de esta pandemia. Y digo esta pandemia porque es lo actual, pero habrá esta y 1000 ocasiones más para poder encontrarnos con lo insondable. Así que bueno, hemos recorrido estas reflexiones y les recuerdo que estamos haciendo un especial, son unas producciones para Radio Unión. Radio Unión está en el 107.9 de Murcia, es una radio que tiene unos contenidos muy muy atractivos y que pueden también visitar no solamente a través de su página web de radiounión.es, sino también para poder escuchar en streaming, sino también descargar las aplicaciones, las APK, que las pueden conseguir desde el Play Store de Android o también desde los repositorios de Apple de la manzanita. Así que no tienen excusa tanto para escuchar este programa La Espada de Damocles como también para escuchar el resto de la magnífica programación de Radio Unión. Así que soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles para Radio Unión y nos encontramos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.
Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.